Mi nombre es Brenda y les voy a hablar sobre la anatomía funcional del sistema respiratorio. El sistema respiratorio. Dentro de sus funciones está permitir la fonación, regular el pH, realizar el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre. Está dividido en dos porciones según se encargue de transportar el aire o realizar el intercambio gaseoso. Va a estar formado por una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora conduce el aire a zonas más distales calentándolo y humidificándolo. Está formada por la nariz, la cavidad oral, laringe, tráquea, bronquios, los cuales a su vez se dividen en principales, secundarios o lobares, terciarios o segmentarios, por bronquiolos y bronquiolos terminales. La porción respiratoria está formada por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alvéolos. La función de tanta división y subdivisión en porciones cada vez más pequeñas es la de reducir la velocidad del aire para que cuando llegue a los alvéolos se pueda realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Las costillas se articulan con el esternón a través de los cartílagos costales, a excepción de las últimas dos. Estos cartílagos costales, durante los movimientos respiratorios, realizan movimientos de torsión, permitiendo así que las costillas asciendan y desciendan en la inspiración y en la expiración. Estos movimientos de la caja torácica la realizan los músculos que se insertan en ella. Muchos de ellos colaboran tanto en la inspiración como en la expiración, de acuerdo a la posición de sus fibras. Los músculos son escalenos, van a estar activos siempre en la inspiración, elevando las primeras 4 costillas, aumentando así el diámetro anteroposterior. El músculo esternocleidomastoideo en individuos sanos no suele contraerse durante la respiración, pero sí lo hace en pacientes con problemas pulmonares crónicos. Otro músculo es el pectoral. El pectoral menor eleva la tercera, cuarta y quinta costilla, abriendo la parte posterior de la parrilla costal, aumentando así el diámetro anteroposterior. El pectoral mayor puede actuar como inspirador o expirador. Esto va a depender de la posición de la cabeza humeral, que es su lugar de origen. Si ésta se encuentra ascendida, colabora en la inspiración, aumentando el diámetro anteroposterior. Si ésta desciende, actuará como músculo expiratorio, descendiendo las costillas y las clavículas. Serratus, su porción superior, eleva las primeras 5 costillas y realiza un movimiento inspirador. El serrato inferior desciende en las primeras 4 costillas realizando un movimiento expirador. El diafragma es el músculo respiratorio por excelencia. Durante su contracción recibe el 70% de la capacidad pulmonar, ya que abre los 3 diámetros pulmonares, que son anteroposterior, transversal y vertical. Les voy a hablar sobre la inspiración y la expiración. Durante la inspiración, los movimientos de la pared torácica y del diafragma producen aumento del volumen intratorácico y del diámetro del tórax. Este cambio consiguiente de presión explica que el aire entre en los pulmones a través de la nariz, boca, laringe y tráquea. Expiración pasiva. El diafragma y los músculos intercostales y otros se relajan con una disminución del volumen intratorácico y aumento de la presión intratorácica, lo cual hace que el aire de los pulmones se expulse a través de los mismos. El tejido elástico estirado de los pulmones retrocede y expulsa la mayor parte del aire. Los diámetros del diafragma van a ser anteroposterior, transversal y vertical. Les voy a hablar de cada uno de ellos. El diámetro vertical, en la porción central del diafragma, asciende durante la inspiración a medida que el diafragma central desciende, es decir, traccionando hacia abajo, comprimiendo las vísceras abdominales que están debajo de él. Durante la expiración, el diámetro vertical retorna a la normalidad a medida que el retorno elástico de los pulmones produce presión subatmosférica en las cavidades pleurales entre los pulmones y la pared torácica. Las cúpulas diafragmáticas aumentan y disminuyen el diámetro vertical. El diámetro transverso del tórax aumenta ligeramente cuando los músculos intercostales se contraen y elevan el centro de las costillas. A este movimiento se le conoce como movimiento de asa de Walde. El diámetro anteroposterior del tórax va a aumentar cuando los músculos intercostales se contraigan. El movimiento de la segunda a la sexta costilla en las articulaciones costovertebrales alrededor de un eje que atraviesa el cuello de las costillas determina la elevación de los extremos de las costillas como los mangos de las bombas, por lo cual se le conoce como movimiento en mango de bomba.
Las costillas muestran una pendiente inferior, por lo que su elevación también da por resultado el movimiento antero-posterior del esternón. Les voy a hablar sobre la función de los pulmones. Los pulmones absorben el oxígeno que las células necesitan para vivir y llevar a cabo sus funciones normales. También oxigenan la sangre y expulsan el CO2. Son dos órganos con el aspecto de un cono, formado por tejido esponjoso color rosa grisáceo. Son livianos y blandos, también son elásticos y se retraen aproximadamente un tercio de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Están cubiertos por una membrana llamada pleura. Los pulmones están separados el uno del otro por el mediastino. El pulmón derecho tiene dos secciones llamadas lóbulos y el pulmón izquierdo va a tener solo dos. Les voy a hablar sobre el intercambio de aire en los pulmones. El aire entra en los pulmones y sale de ellos mediante los movimientos respiratorios, que son dos: inspiración y expiración. Inspiración. El aire penetra en los pulmones porque estos se inflan al aumentar el volumen en la caja torácica, y es debido a que el diafragma desciende y las costillas se elevan. Expiración. El aire es arrojado al exterior, ya que los pulmones se comprimen al disminuir de tamaño la caja torácica, pues el diafragma y las costillas vuelven a su posición original. Los alvéolos. Los alvéolos constituyen la unidad terminal de la vía aérea y su función fundamental es el intercambio gaseoso. Tiene forma redondeada y su diámetro varía con la profundidad de la respiración. Los alvéolos se comunican entre sí por medio de aberturas de 10 a 15 micras en la pared alveolar, que recibe el nombre de poros de Kohn, y tiene como función permitir una buena distribución de los gases entre los alvéolos, así como prevenir su colapso por oclusión de la vía aérea pulmonar. Existen otras comunicaciones tubulares entre los bronquios distales y los alvéolos vecinos, a los que se llama canales de Lambert. Su papel es muy importante en la ventilación colateral. Hay una sustancia tensoactiva llamada factor surfactante, que secreta una mezcla de lipoproteínas, y esta es secretada por neumocitos tipo 2, que son componentes del epitelio alveolar. Cuando no existe esta sustancia, la expansión pulmonar es extremadamente difícil, dando lugar a patologías como atelectasia y síndrome de membrana hialina. Otra función del factor surfactante es prevenir la acumulación de líquidos en los alvéolos. La difusión alveolar se va a denominar de tal forma al paso de gases a través de la membrana alveolo-capilar, desde las zonas de mayor concentración de gases a las de menor. Esta membrana recibe el nombre de unidad funcional respiratoria. El proceso de difusión está favorecido por las características anátomo-funcionales del tejido pulmonar. El capilar está en íntimo contacto con la pared alveolar, reduciendo al mínimo el tejido intersticial. Los capilares forman una red muy amplia que rodea totalmente al alvéolo, por lo que algunos autores lo identifican como una verdadera película de sangre que lo recubre. El paso de sangre por la pared alveolar dura el tiempo necesario para que la transferencia de gases resulte efectiva. La membrana pulmonar es lo suficientemente delgada como para que sea atravesada por los gases. En condiciones normales, esta membrana es tan delgada que no es obstáculo para el intercambio de glóbulos rojos a su paso por la zona del capilar en contacto con el alvéolo. Lo hacen de uno en uno debido a la extrema delgadez del capilar. Y antes de que haya sobrepasado el tercio de este territorio, ya se ha realizado perfectamente el intercambio gaseoso.